Hola a todos. Hoy os voy a hablar de metabolismo microbiano, ¿vale? En concreto del metabolismo que tienen los quimio-organo-heterótrofos. Os recuerdo que los quimio-organo-heterótrofos son un grupo de microorganismos que utilizan como fuente de carbono, electrones y energía una fuente orgánica, ¿vale? Normalmente por consenso y para explicar el metabolismo se parte de la glucosa, pero podría ser cualquier otro azúcar, proteínas, lípidos, ¿vale? Pero partimos de la glucosa. Estos microorganismos, además, tienen una alta versatilidad, ¿vale? Porque pueden adaptarse a condiciones de aerobiosis, por tanto, pueden ser aerobios, o condiciones de anaerobiosis, ¿vale? Los microorganismos anaerobios. Pero además hay microorganismos que, como sabéis, pueden ser anaerobios facultativos. Es decir, que prefieren trabajar en aerobiosis, porque como veremos ahora va a ser el que mayor rendimiento energético le dé a la célula, pero en caso de que haya condiciones de anaerobiosis se pueden adaptar a ese tipo de metabolismo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo las distintas rutas que pueden ir siguiendo los microorganismos en función de si son unos, otros o los terceros, los anaerobios facultativos. Entonces, lo primero que ocurre cuando hay una degradación de la glucosa, ¿vale? Es la glucólisis o cualquiera de las otras rutas que hemos visto de Ender-Dorodov o las pentosas fosfato. Y lo que se obtiene es piruvato, ¿vale? Si es la glucólisis clásica, 2 moléculas de piruvato, recordar. Pero además, ¿qué se obtiene con la glucólisis? Se obtiene poder reductor y se obtiene ATP, ¿vale? Que recordad que se hace por una reacción que es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué ocurre a partir del piruvato? Si son aerobios, si va a llevar a cabo un metabolismo aerobio, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y se lleva a cabo el ciclo de Krebs, ¿vale? O ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en los cuales se obtiene CO2, GTP o ATP, ¿vale? NADH y también poder reductor en forma de FADH2. ¿Cómo continúa el proceso? El siguiente proceso es obtener energía, ¿vale? Esto también es fosforilación, nivel de sustrato. Ahora continúan las reacciones de oxidación, donde el oxígeno va a ser la molécula aceptora final. Entonces hay una cadena de transporte de electrones, ¿vale? Esto es lo que se llama respiración aerobia. ¿Vale? Os voy a pintar aquí los complejos. Mononucleótido de flavina, la quinona, citocromo BC, citocromo C, citocromo CA, ¿vale? Y después el oxígeno. ¿Quién dona los electrones para la oxidación, para la reducción del oxígeno? Van a ser los compuestos de poder reductor, el NADH, ¿vale? Y el FADH2. El NADH entra a nivel del mononucleótido de flavina, ¿vale? Al oxidarse, se convierte en NAD+, que puede volver a ser utilizado en la glucólisis, en el ciclo de Krebs. Y empieza un transporte de electrones a lo largo de toda la cadena, ¿vale? Hasta el citocromo A. Y por último va a haber una oxidasa terminal que done los electrones al oxígeno y lo reduzca a agua, ¿vale? Pero ¿qué está pasando al mismo tiempo que hay este transporte de electrones? Se forma un gradiente de protones, ¿vale? En el complejo del mononucleótido, en el complejo del citocromo B
en el complejo del citocromo A. ¿Vale? ¿Para qué sirve este gradiente de electrones? La célula lo utiliza para sintetizar ATP en el complejo ATP sintasa, que recordad que es una proteína, un complejo proteico, ¿vale?, en el cual los electrones o los protones, perdón, van pasando hacia el interior de la célula, ¿vale? Tiene una subunidad transmembrana y una subunidad citoplasmática. Este gradiente de protones, como está entrando a favor de gradiente, se aprovecha esta energía que da el gradiente para sintetizar ATP a partir de ADP más fósforo, ¿vale? Este proceso de síntesis de ATP se llama fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Entonces esta es la forma más eficiente energéticamente, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones. ¿Y por qué es la más eficiente? Porque desde el NADH, que es el que tiene el potencial de reducción más electronegativo, hasta el oxígeno, que es la molécula con un potencial de reducción más negativo, se obtiene mayor transporte de electrones. ¿Dónde entraría el FADH2? ¿Vale? Entra a través de la quinona, ¿vale? Y también de la quinona al citocromo B, citocromo C, citocromo A. En este caso solo habrá paso de protones a través de dos complejos, ¿vale? Del citocromo BC y del citocromo A, entonces menor, eficiencia energética, pero igualmente estos protones, ¿vale?, pasarán a través de la ATP sintasa, ¿vale?, para llevar a cabo una fosforilación oxidativa. Imaginaros ahora que se da lugar a unas condiciones de anaerobiosis, pero la bacteria tiene la capacidad de producir respiración. En anaerobiosis pueden ocurrir dos cosas: que haya respiración anaerobia, ¿vale?, o que haya fermentación. ¿Qué ocurre si no hay oxígeno? ¿Vale? La bacteria puede llevar a cabo una respiración anaerobia o una fermentación. Esos son los dos metabolismos que pueden ocurrir en situaciones de anaerobiosis. La respiración va a ser más eficiente, la fermentación menos eficiente energéticamente. Vamos a empezar por la respiración. Si la bacteria se encuentra en condiciones de no oxígeno, pero esta bacteria tiene cadena de transporte de electrones y en el medio hay un aceptor final para la cadena, se puede llevar a cabo la respiración. Los donadores van a ser los mismos: el NADH, de la glucólisis, del ciclo de Krebs, y el FADH2, ¿vale? Como hemos dicho, el NADH entra a través del complejo 1, del mononucleótido de flavina, y el FADH2 del complejo de la quinona. Vale, ¿qué ocurre ahora? El número de electrones o el transporte de electrones que se vaya a producir va a depender del aceptor final de electrones. Hay distintos aceptores finales de electrones que pueden ocurrir o que pueden utilizarse por las bacterias. Siempre van a ser moléculas oxidadas que se van a reducir por esos electrones que se pasan. Os voy a situar algunos de estos elementos, ¿vale? Puede haber bacterias sulfato reductoras que utilicen el sulfato como donador de electrones, aceptor de electrones, y se produzcan compuestos como el ácido sulfídrico, azufre elemental, ¿vale?, sulfito. Pueden utilizar compuestos orgánicos tipo fumarato, que se reduce a succinato. Pueden utilizar hierro 3+, ¿vale?, ion férrico, que se reduce a ion ferroso, ¿vale?, esto a pH 7, ¿vale? O pueden utilizar compuestos nitrogenados, ¿vale? Nitrato que se reduce a nitrito, el nitrito que se reduce
a nitrógeno, ¿vale? Etcétera. Imaginaros que en condiciones de aerobiosis el oxígeno estaría por aquí, ¿vale? Porque es que el que tiene el potencial de reducción más electropositivo. Entonces, dependiendo del aceptor final de electrones que pueda utilizar la bacteria, este entrará a distintos niveles de la cadena de transporte de electrones. Entonces, la cantidad de electrones que se pasan y la cantidad de protones que se generan en el gradiente va a ser muy diferente. Imaginaros que es el sulfato, el aceptor final de electrones. Solo va a haber paso de electrones desde el NADH hasta el sulfato para que se reduzca alguno de estos compuestos. Por tanto, solo va a haber paso de protones en el complejo 1. Si es el fumarato, tenemos paso de electrones del mononucleótido a la quinona y de la quinona al fumarato, ¿vale? Para que se reduzca a succinato. Pero igualmente solo tendríamos paso de protones aquí. Si por el contrario es el ion férrico, ¿vale? Ya tenemos un paso más de electrones, ¿vale? Y un paso más de protones. Y si son los nitratos, por ejemplo, ya llegaríamos al complejo del citocromo A, ¿vale? Y hay un paso más de protones. Cuanto más gradiente de protones se genere, más cantidad de ATP se puede generar. Por lo tanto, la eficiencia final de la respiración anaerobia va a depender del aceptor final de electrones, del potencial de reducción que tenga. ¿De acuerdo? Imaginaros ahora que esta bacteria es anaerobia o está llevando a cabo un proceso de anaerobiosis facultativa, pero no tiene cadena de transporte de electrones o no hay un aceptor final de electrones para esa cadena. En ese caso puede llevar a cabo la fermentación. ¿Y qué es la fermentación? Es un proceso de reciclaje de potencial de reducción. ¿De acuerdo? ¿Qué se suele utilizar en la fermentación? Las bacterias suelen utilizar un donador y un aceptor de electrones endógeno y orgánico, que puede ser el piruvato, derivados del piruvato, la acetilcoenzima A o derivados de la acetilcoenzima A. Hay diferentes tipos de fermentaciones, ¿vale? Que lo hablaremos en algún otro vídeo. El caso es que en este proceso, donde solo se lleva a cabo fermentación, la única forma de formar ATP que tiene la bacteria es la glucólisis, ¿vale? Que sería esta de aquí. Para llevar a cabo la glucólisis necesita NAD+, ¿vale? Que se reducirá a NADH. Entonces lo que tenemos que hacer es reciclar este NADH para que vuelva a haber NAD+ y que la glucólisis siga funcionando en ciclo. Entonces aquí en la fermentación, ¿vale? El NADH producido en la glucólisis va a ser el donador de electrones, se oxidará a NAD+, que volverá a la glucólisis y lo donará al piruvato, a algún derivado de este compuesto y se producirá el producto de la fermentación, que puede ser ácido láctico, recordad, CO2, etanol, butanodiol, hay distintos compuestos. Estos compuestos a la bacteria no le suelen servir de nada, ¿vale? Y los suele secretar, es un producto de desecho. Otras veces los puede combinar con una respiración anaerobia y utilizarlos como donadores de electrones en la cadena de transporte, ¿vale? Entonces, en este caso, por cada degradación de molécula de glucosa solo produce 2 moléculas de ATP. La eficiencia energética es la menor de todas en la fermentación, ¿de acuerdo? Y recordad que es un proceso de reciclaje de poder reductor, ¿vale? Para que siga funcionándose esa glucólisis lo más rápido posible y la célula pueda obtener ATP de alguna forma. Bueno, espero que os haya servido como vídeo resumen del metabolismo de los microorganismos quimiorganoheterótrofos y os veo en más vídeos.